Para estudiar el tema de chaveteros, necesito primero saber qué es un chavetero. Un chavetero es considerado como un fusible mecánico, o sea, como una pieza que me va a proteger a todo mi sistema de una sobrecarga mecánica. Entonces, a diferencia de las otras piezas que diseñamos para que no fallen, con el chavetero sucede todo lo contrario. Debo diseñarlo para que falle a unas determinadas condiciones. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una máquina que solamente puede soportar 20 kilonewton por cada metro y pues por algún motivo se le aplicaron 30 kilonewton. Entonces, bajo esas condiciones, mi máquina se dañaría. ¿Y qué es lo que pasa? Con ese exceso de torque, lo que va a pasar es que este chavetero se va a cortar por acá y mi eje va a quedar girando libremente. Entonces, al hacer esto, estaré protegiendo la integridad de mi sistema. Por eso es necesario diseñar este chavetero para que falle. Listo. Vamos a ver ahora cómo sería este proceso de diseño. Para esto debemos hacer un equilibrio estático. Aquí tenemos unos torques. Tenemos el torque que está ejerciendo el eje y su contraparte que sería como la reacción que tiene mi polea o mi piñón. Entonces tenemos el torque, que es el que ejerce el eje, menos el torque que está haciendo mi piñón, o sea, fuerza por distancia. Acordémonos que el torque es fuerza por distancia. ¿Y cuál sería esa distancia? Bien, entonces esa distancia viene desde el centro del eje hasta donde está el chavetero, ¿sí? Eso sería pues el diámetro del eje dividido entre 2. Ahora, esta fuerza que despejé de acá va a ser mi fuerza cortante. Por ende, ahora necesito diseñar las dimensiones de mi chavetero. Recordémonos que el esfuerzo cortante es mi fuerza o carga cortante sobre el área de corte. Por aquí tenemos un diagrama, un esquema de lo que vendría siendo mi chavetero. Entonces, noten que aquí por la mitad tendremos nuestra área de corte. Esa área de corte viene dada por el ancho del chavetero por el largo del chavetero. Ahora, yendo a nuestro problema, tenemos lo siguiente. Tenemos un chavetero que está sometido a un torque de 150 newtons por metro. Estas dimensiones que están acá deberían ser iguales o similares a las que ustedes tomaron. Si tienen medidas diferentes, no importa, el procedimiento y el análisis es exactamente el mismo. Entonces, para mi caso tenemos un diámetro interno del piñón, o sería el diámetro del eje, de 2,7 centímetros. El espesor del chavetero es de un cuarto de pulgada. Si lo convertimos a metros, eso me da 0,00635 metros. Tenemos el ancho del piñón, que es de 2 centímetros, o sea, 0,02 metros. Tenemos el torque de 150 newton por cada metro y un factor de seguridad de 3,5. Adicionalmente, me dan unas opciones para yo escoger la que más se adapte a mis necesidades. Entonces tenemos el acero AC 1045 con un esfuerzo cortante máximo de 250 megapascales, un acero AC 4140 con un esfuerzo cortante máximo de 450 megapascales y un acero inoxidable 316 con un esfuerzo cortante máximo de 210 megapascales. Entonces, mirando aquí nuestro esquema, vamos a comparar los datos. El diámetro interno del eje, o bueno, del piñón, sería desde el centro hasta aquí, hasta este punto, ¿sí? Toda esta parte interna es mi diámetro interno del piñón, o sería el diámetro del eje. El espesor del chavetero vendría siendo esta partecita de acá, lo que estoy señalando, ¿sí? Donde está la chaveta, ese ancho, es el espesor de mi chavetero. Y el ancho del piñón vendría siendo toda esta parte, ¿sí? ¿Por qué lo hago con el ancho del piñón? Porque esa longitud es la que me está haciendo el esfuerzo cortante, ¿sí? Vamos ahora con los cálculos.
Bien, lo primero es calcular el área de corte del chavetero. Tenemos que el área de corte es el ancho por el espesor. Yo les aconsejo que trabajemos todas las unidades en metros y todas las cargas en newtons. Así cuando calculemos los esfuerzos, pues no voy a tener complicaciones. Entonces me quedaría 0,02 por 0,00635 metros. Eso me daría un área de corte de 1,27 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ahora, cuando hicimos el equilibrio estático, encontramos que había una distancia. Esa distancia viene siendo simplemente el diámetro entre 2. Luego sería 0,027 entre 2, lo que me da un radio de 0,0135 metros. Ahora, necesito calcular la fuerza que transmite el torque. Acordémonos que el torque es fuerza por distancia. Entonces, si despejo la fuerza, me va a quedar que es el torque sobre R, que es el que calculé anteriormente. Sustituyendo los valores, me quedaría que la fuerza es de 150 newton por metro, que es el torque que me está dando el ejercicio, sobre R, que es 0,0135. Esto me da 11,111 kilonewtons. Ahora, ustedes se preguntarán por qué al hacer esta división me da 11 y no me da 111.000, por ejemplo. Cuando ustedes vean esta K, que es el prefijo kilo, quiere decir que este número o este resultado está multiplicado por 1000. Entonces, para yo no escribir 111.000 kilonewton, pues lo puedo dejar simplemente como 11 kilonewton. Lo mismo pasa con el prefijo mega. Por ejemplo, cuando a mí me están dando 100 megapascales, lo que me estarían dando son 100 millones de pascales, porque mega equivale a 10 a la 6, o sea, un millón. Tenemos prefijos como kilo, que es 10 a la 3, mega, que es 10 a la 6, y giga, que es 10 a la 9. Esto se hace para simplificar un poco el número y que sea más fácil de manejar. Vamos ahora con el cálculo del esfuerzo cortante en el chavetero. Acordémonos que el esfuerzo cortante es la fuerza cortante sobre el área de corte. Sustituyendo valores me quedaría 11,111 kilonewton. Acuérdense que este kilo hace que este número esté multiplicado por 1000 sobre el área de corte que encontramos anteriormente, y esto me da 87,5 por 10 a la 6 pascales, o sea, 87,5 megapascales. Y finalmente necesito calcular mi esfuerzo cortante permisible y lo voy a comparar con, eh, con los esfuerzos que me dan en las opciones. Entonces, tenemos un factor de seguridad de 3,5. Luego, mi esfuerzo cortante permisible va a ser el esfuerzo máximo para la opción 1, que es el acero AC 1045, que es 250, sobre mi factor de seguridad. Esto me da 71,4 megapascales. Para la opción 2 me da 128,6 megapascales y para mi opción 3 me da 60 megapascales. Ahora, entre esas tres opciones debo escoger la que me sirva. Entonces miremos el primero, el torque que yo necesito aplicar, que es de 15 newton por cada metro, perdón, 150 newton por cada metro, me causa un esfuerzo cortante de 87,5 megapascales. Si lo comparamos con el esfuerzo permisible para el acero AC 1045, pues me va a dar que el que yo tengo es mucho mayor del que ese acero pues le puedo permitir soportar. Acordémonos que tenemos un factor de seguridad de 3,5. Para la opción 2, que es el acero AC 4140, tenemos que el esfuerzo permisible es mucho mayor del que yo le estoy aplicando. Y por último, con el acero inoxidable, tenemos que el acero inoxidable 316 en este caso es el más deficiente. Por lo tanto, me quedaría con la opción 2, ya que el chavetero solamente es seguro con este material.